Para mí estar en este lugar, así que mi nombre es Félix, vengo de General Lavalle. General Lavalle está a 25 kilómetros de San Clemente de Tuyú. Para mí es un gozo, un placer estar en la casa de nuestro pastor Carlos, pastora. Gracias por el tiempo que estoy pasando, estoy disfrutando, me gozo en el Señor. Y bueno, me dio la tarea de traer una enseñanza. Para mí es un gozo de poder hacerlo. Espero que logre alcanzar tu corazón, ¿no? Que pueda traer la palabra que sustente tu alma, tu espíritu. La idea es que de traer la palabra es alimentar al pueblo. El mensajero tiene que sustentar, hacer que la persona se sienta, ¿no es cierto?, gozoso, en paz, recibir la palabra del Señor. Y bueno, Dios está buscando esos corazones dispuestos, esa mente abierta. Y bueno, con el pastor Carlos nos conocemos desde hace mucho tiempo, perdimos contacto un tiempo, bastante. Y después por las redes nos volvimos a encontrar. Y bueno, así que retomamos. Y agradezco a Dios por este regalo de Dios. Sabe qué lindo es esta familia, que es la familia de Cristo. Que uno va por todos lados y encuentra una familia preciosa. ¿Sí? Que es la familia de Dios. Bueno, el proyecto de hoy es hablar de los dones espirituales, ¿sí? Así que no sé si apuntan, me pregunté cuántos se apuntaban o no con lapicera, o como ese estudio se puede hacer muy diferente a un culto normal. El culto normal no se puede preguntar, pero se puede preguntar después. Pero si hay algo que le interesa y puede levantar tu mano y preguntar, yo estoy aquí para aclarar lo que dice la Escritura, más cuando se trata de una enseñanza. Y la idea es que, bueno, que aprendamos, pues yo a la par estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los dones espirituales y vamos a arrancar con el capítulo 12 de Primera de Corintios. Allí habla de los dones espirituales. También vamos a mirar un poquitito de los dones ministeriales para que no haya una confusión, porque hay dones ministeriales y dones espirituales. ¿Sí? ¿Cómo se reciben los dones? Los dones espirituales están dentro de la iglesia y está para Dios proveernos para que nosotros podamos ofrecerles a Dios un mejor y mayor servicio a Dios. Por ende, vamos a arrancar con estos versículos. Hay algunos versículos vamos a tratar de hacer lo más rápido que pueda, porque en realidad yo lo hice una vez en 8 días esto, 8 cultos. No lo voy a poder terminar hoy, si tengo que hacer 8 cultos serían 8 horas, más o menos. Pero me van a tirar con tomate, decía muy largo. Yo no quiero cansarlo, quiero que reciba la palabra del Señor. Dice ahí, capítulo 12, versículo 1 de Primera de Corintios: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie puede hablar, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dice que hay diversidad de dones, ¿sí?
pero el Espíritu es el mismo. Pero también dice en el versículo 5, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a él es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro de hacer milagros, y a otro dice profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero toda esta cosa las hace uno mismo y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Como Él quiere. Vemos que la Biblia es muy claro y específico en cuanto a los dones ministeriales, al igual que a los dones espirituales. Cómo el Señor entrega los dones ministeriales y cómo el Espíritu Santo entrega los dones espirituales por manifestación. ¿Sí? ¿Cómo se recibe un don ministerial? Un don ministerial se recibe realmente por naturaleza. Uno ya nace para ese ministerio ya en sí. Después se irá haciendo, es como estudiar, capacitarse para un abogado, para un profesional médico, ingeniero, arquitecto. Ya nace con ese en su alma el deseo, el anhelo de ser un profesional en la arquitectura o en la medicina. ¿Y qué es lo que hace? ¿Sí? Se prepara, estudia. Y de los dones ministeriales pasa exactamente igual. Ya la persona nace con eso. ¿Sí? Está en su gen, está en su alma. Los dones ministeriales son inconfundibles. La Biblia habla en 2 Corintios capítulo 11, dice que los dones son irrevocables. ¿Sí? Los dones son irrevocables. ¿Qué es un don? Es una gracia especial que Dios da para que nosotros podamos darle un mayor y mejor servicio. Por eso Pablo dice que tenemos que pedirles a Dios los mejores dones para poder servir a Dios. Dios nos da esa gracia, ese don, ¿sí? Para que nosotros podamos servirle mejor a Dios. Tenemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, si me acompañan, ahí lo estaremos viendo. Efesios 4. Acá habla de los dones ministeriales. Versículo 11 del capítulo 4. Dice, y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos son los 5 dones ministeriales. ¿Sí? No es lo mismo los dones espirituales. Los dones ministeriales se reciben, dijimos, ¿sí? Por naturaleza, está en nuestra genes. No es que uno ya tiene el pastorado, no, ya nace con eso en su genes. Ya Dios lo puso. Pero sí, después tiene que uno convertirse, quizá. En el caso mío, yo a los 23 años entregué mi vida a Cristo. ¿Sí? Y cuando llegué era nuevo y todos me decían, vos vas a ser pastor. Y yo me enojaba, pero lo último que quería era ser pastor. ¿Sí? Uno va haciendo cosas que lo lleva a formarse a ese tal ministerio.
Dios te llama para un ministerio y a veces la persona se cruza en la vereda de frente. Por eso hay problemas. ¿Sí? No vamos a entrar hoy de los dones ministeriales, quizás otra oportunidad cuando venga, pero quiero entrar con profundidad a los dones espirituales, porque es muy importante. Los dones espirituales están dentro de la iglesia y se mueven, y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y vamos a ver algunas evidencias hoy bíblicas de cómo están esos dones y se mueven dentro de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia no es de esta pared, sino que usted y yo somos esa iglesia en nosotros, y que se mueven esos dones. Volvemos en el capítulo 12. Pablo dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Que ignoréis, ¿sí? La falta de conocimiento, ¿sí? Es una ignorancia, ¿sí? Y trae muerte. Dice: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Es muy importante estudiar las Escrituras, saber lo que dice la Biblia, saber lo que dice Dios, cuál es su idea, cuál es su plan que está escrito en la Biblia. Y para ti y para mí. Y Pablo está diciendo: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Sabéis que como a gentiles yo extraviaba, llevado como a los ídolos mudos. ¿Sí? Yo vengo de una familia muy practicante del catolicismo, me convertí a Cristo. ¿Sí? Y hacíamos procesión, conoce la Iglesia Católica, y llevábamos a esos ídolos mudos en anda. Si no podía ir a ningún lado de esos ídolos. Así es toda aquella persona que ignora, ¿sí?, los dones espirituales. Y acá dice: por esto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Dice que nadie que hable en el Espíritu de Dios puede llamar anatema. ¿Qué significa? La palabra anatema significa maldito. Nadie puede llamar a Jesús maldito. ¿Sí? Dice, pero también dice: y nadie puede llamar Señor sino por el Espíritu Santo. La única forma de llamarle a Jesús Señor es cuando el Espíritu Santo mora en ti. De allí comienza tu relación. Ya no es más como en aquel tiempo que nosotros decíamos, el catolicismo decía el flaco, el barbita, ¿sí?, el de ahí arriba, sino que ahora nos dirigimos a Jesús como Señor, como Adonai, como amo, como el dueño, como el creador. Y encontramos aquí, dice que hay diversidad de dones. Y esto es importante, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. O sea que el mismo espíritu, no es que haya otro espíritu, ¿sí?, sino que el espíritu es el mismo. Y dice, y hay también diversidad de ministerio, y acá está hablando de dones ministeriales, ¿sí? Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. O sea que Jesús es el que entrega los ministerios. Él es el que levanta el profeta, el que levanta al pastor, el que levanta al evangelista, el que levanta al maestro, el que levanta, ¿no es cierto?, a la profeta, al profeta. ¿Sí? No sé si está entendiendo. Cualquier cosa usted levante su mano y vamos a aclarar. ¿Sí? No tengo problema yo. Tenemos, el apóstol me dijo que tengo mucho tiempo. ¿Sí? Yo soy de cortito, pero a veces, si me dice que sea mucho tiempo, estoy en mucho tiempo. Yo quiero que reciba, de verdad. Mi anhelo, mi deseo es que esta enseñanza que estamos recibiendo, la idea es que uno aprenda. ¿Sí? Estuve usando algunos eslogans para que los chicos estudiaran. Entonces yo le encontré uno que decía: el saber no ocupa lugar, y le daba con eso a los chicos, como que lo tenía cansado. El saber no ocupa lugar, hay que estudiar, hermano, que el saber no ocupa lugar.
Por allá encontré otro Logan, también me gustó mucho. Le estaba contando a Gabriel, ¿sí? Y este Logan decía, estudiar es sinónimo de progreso. ¿Escuchó? Cuando usted está estudiando, usted está progresando. Y yo le digo a los romanos, nosotros tenemos que ser como esos rumiantes. ¿Saben lo que es un rumiante? Levanten su mano a ver si sabe alguno. Muy bien. Bueno. Escudriñar la palabra. Bueno, los rumiantes son, por ejemplo, la vaca que mastica, lo mete adentro y lo vuelve a sacar a masticar. Nosotros tenemos que hacer con la palabra, oye, escuchamos la palabra, pero tenemos que ir en las casas agarrando nuestra vida. Por eso es muy importante el apunte. Pero el pastor me dijo que se está grabando, así que enviamos saludos por donde vaya este audio, este video, ¿sí? A través de las redes, ¿sí? Enviamos saludos a todos. Y la idea es aprender, entonces los dones ministeriales la entrega el Señor, pero hay algo interesante aquí y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. O sea que todas las obras, todas las operaciones las hace uno y el mismo Dios. Ahí está la Trinidad de Dios, aunque no diga la palabra Trinidad, pero está el Espíritu, el Hijo y el Dios Todopoderoso, trabajando, obrando en nuestra vida. No vamos a confundir dones con talentos naturales. ¿Sí? ¿Qué es un talento natural? Es una capacidad de una persona que sabe hacer cosas. No es dones. Los dones, por ejemplo, la palabra don viene de la palabra griega, que es la palabra dádivas, ¿sí? O regalo o presente de un ser superior hacia alguien. Eso es lo que significa un don, es un dádiva. Y esa dádiva lo da Dios. En otro pasaje, Pablo habla y dice que dio dones a los hombres. ¿Sí? Nos dio el poder de la capacidad, ¿sí? Para hacer tal cual cosa. Nadie está capacitado para hacer la obra de Dios. Pero Dios te llama para ese específico ministerio. Dios te prepara, te capacita. El ministerio, por ejemplo, tiene 3 etapas. Dios te llama en tu espíritu, es algo inconfundible. Dios te capacita y Dios te envía. Esas son las 3 áreas del llamamiento al ministerio. Tú sientes que es el tiempo, tú sientes que tenés que prepararte, tenés que ir a estudiar en un instituto, háganlo. Acuérdense que el saber no ocupa lugar. Acuérdense que estudiar es sinónimo de palabras. Yo sé que Carlos, por lo menos desde que yo lo conocía, era de la vieja guardia. que enseña la palabra y eso es muy importante. Dice en el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Sí? Dios es el que hace todo y en todo. Los dones espirituales son 9. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, del nombre. Se divide en 3 partes cada uno, o sea, en 3 partes. Primer grupo se conoce como dones de revelaciones. Acuérdense, dones de revelaciones, porque revelan cosas. Por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Eso se le conoce como dones de revelación. Tenemos el otro grupo, dones vocales, porque se utiliza la lengua. ¿Sí? ¿Cuáles son los que están dentro de esos dones vocales? Dice, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. ¿Sí? Después vamos a entrar en el don de profecía. No es lo mismo un profeta que una persona que profetiza.
¿sí? Son diferentes. Su tiempo, su manifestación, su alcance. Y el tercero se le conoce como dones de poder, que es don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros. Miren qué interesante. ¿Cómo se recibe? Por manifestación. Si de repente Dios manifiesta, nadie lo puede manejar los dones espirituales. No es como el pastor, no es como el profeta, no es como el apóstol que uno maneja. Ay, apóstol, venga para acá, profeta, venga para acá, evangelista, venga. A los dones espirituales no se puede, si solamente lo maneja el Espíritu Santo y lo manifiesta, ¿sí? En un momento cae con quien quiera, en el tiempo que quiera y en el momento y en el lugar, con alguien específico. Y se manifiesta, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el primero que hay aquí, de los dones de revelación de la palabra de sabiduría. Bueno, palabra de sabiduría no es toda la sabiduría, pero en parte. Dios te da sabiduría en ciertas ocasiones cuando se te escapa las cosas de tu mano. Si alguno dice tiene falta, Jesús dijo Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te dará en abundancia y sin reproche. Y la condición dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrado de un lado para otro. ¿Sí? No recibimos nada. Pero cuando pedimos con fe, Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diría a este monte, quítate y échate en el mar, y les obedecería. Cuando uno se mueve con fe, ¿sí? Tenemos la palabra de sabiduría, se manifiesta en los hombres. Tenemos una historia muy linda, no sé si los que están aquí conocen las escrituras, para mí, pues si no, si tengo que ir, se lo puedo dar el pasaje, ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. ¿Sí? Hubo una historia ahí en el pueblo de Israel con el rey Salomón. Vino dos rameras, dos mujeres que vivían juntos. Vivían juntas estas mujeres y uno tuvo un bebé y al poquito día tuvo la otra. ¿Sí? Y una de las chicas se acostó encima del bebé y lo ahogó, lo mató. Entonces, ¿qué hizo esta que se le murió el bebé? Le cambió el bebé a su compañera y le sacó el bebé vivo. ¿Sí? ¿Y qué hizo Salomón? Salomón clamó a Dios seguramente, le dijo, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dio cómo hacer la cosa. ¿Sí? Cuando de repente una de las mujeres dijo, no, el chico muerto es de ella, no, el chico vivo es mío. Y estaba así esa discusión. Miren, en esos tiempos no había la ciencia todavía como para hacer el ADN ahí. ¿Sí? Pero Dios le dio la salida a Salomón. Entonces Salomón, había un soldado ahí y le dijo, pégame tu espada. Le trajo la espada y le dijo, a ver, corta por la mitad de este niño, le damos la mitad a esta y a la mitad a esta. Y la madre de ese niño dijo, no, Señor, dice, no haga daño al niño, es de ella. Y el que no era la madre dijo, no, partido por la mitad, a mitad para ella, mitad para mí. Y Salomón dijo, esta es la madre. Se terminó el problema. Dios le dio, se manifestó don de palabra de ciencia y se reveló quién tenía la razón. Fíjense, no es importante los dones espirituales. ¿Sí? Le puedo nombrar muchos. ¿Sí? Le puedo nombrar un montón. No quiero hacerlo extenso porque son 9 dones. Si vamos a llegar esta noche, los 9 dones, vamos a terminar como a las 12 de la noche. Yo quiero terminar antes,
Quiero terminar para las 9:10, ya que no sé ni qué hora es todavía. Pero las 9:10, a veces anda bien. Sí. Bueno, a las 9:10 quiero terminarlo. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hacemos un poquito menos? Bueno, usted cualquier cosa, si ya se cansó, hágame. Y listo, vamos a terminar ahí. Como es un estudio, después se puede seguir. En algún momento, en algún día. No sé cuándo. Pero les puedo asegurar que para mí es un placer compartir con ustedes estas enseñanzas. Palabra de sabiduría está también la palabra de ciencia. Palabra de ciencia es muy parecido a palabra de sabiduría, pero nada más que la palabra de ciencia, cómo se manifiesta, también se recibe por manifestación. Pan en algún momento. En mí se me ha manifestado muchas veces. Hoy le contaba al pastor, ¿sí?, que un día me invitaron a una iglesia y yo tuve dudas de ir y quería saber si Dios me enviaba verdaderamente. ¿Cómo se manifiesta? A través de visiones, a través de sueños, a través de discernimiento palabra de ciencia se manifiesta así. Visión de sueño. ¿Sí? No sé si alguien ha tenido visión, ha tenido sueño. Y esa noche, el día sábado, le pedía yo a Dios, Señor, si tú no quieres que yo vaya, yo no voy a ir. Pero si tú, Señor, quieres que vaya, yo tenía una angustia, una tristeza, porque le había dicho al pastor, sí voy a ir. Y esa palabra me pesó. Me levanto a la mañana con una paz en mi alma, con una certeza, con una seguridad, porque tuve una revelación de sueño. Y en ese sueño yo estaba en una iglesia, nunca había ido a esa iglesia. Había pasillo en el medio, pasillo en el costado y pasillo en el otro costado. 5 sillas y 5 sillas para acá. Yo lo vi en sueño. Y yo me siento la cuarta silla de atrás, hacia adelante, a la izquierda. En el sueño estaba a la izquierda. No es que yo me acordé dónde era que estaba en el sueño. Mira, yo me olvido. Tengo esa capacidad de olvidarme. Bueno, fui a la iglesia, me recibieron re bien. Yo siempre trato de llegar temprano. Me recibieron muy bien. Bueno, me senté en un lugar y estaba ahí. Era una iglesia que era esos cultos largos. Empezó a las 8 en punto y era a las 11:15 y todavía no entregaba el mensaje. Y yo, en la iglesia donde estoy yo, si hacer un culto así tan largo, ya los hermanos están cabeceando, o sea, no me escuchan el mensaje. Y me preocupé demasiado. Digo, no vas a hacer cosas que cuando yo vaya a predicar, los hermanos se duerman. Porque Dios me había dado una palabra. Yo siempre me preparé para llevar un mensaje. No es que suba al púlpito y empiezo a hablar un montón de cosas. Me preparo, hago el bosquejo. ¿Sí? Le pido y le vuelvo a pedir al Señor si eso es la palabra que Dios quiere que haga, hasta confirmarme. Y yo estaba clamando ahí en el asiento. Y yo había soñado en el sueño que había un varón que se llama Quique Ferreira, se llamaba porque falleció. Me agarra de este brazo y me dijo, Pastor Félix, ya tenés que ir a predicar. Y en el sueño me llevan frente al púlpito y me tenía como 15 minutos ahí hasta que el pastor me entregó. Y yo estaba orando, ya no era en el sueño. Pero sí tuve mucha certeza, tuve mucha paz, tenía mucha seguridad, sentía que tenía que ir. Y de repente, ya en la iglesia, me agarro del brazo así, me dijo, y abro yo los ojos y miro, Quique me dijo, Pastor, ya tenés que predicar, y me llevó. Me tuvo como 15 minutos, y sabe cómo estaba, ¿no? Se había cumplido esa visión que yo había visto.
llama palabra de ciencia. En otra ocasión, cuando yo me convertí era nuevo, tenía meses en el Evangelio, pero empezaba a crecer y crecía. Toda mi familia que íbamos, empezamos a crecer todos, menos un matrimonio que mi hermana con su esposo y sus hijos. No crecía, en vez de crecer, se iba para abajo. Entonces empecé a orar yo por mi hermana. Le digo, Señor, ¿por qué mi hermana y su esposo y sus hijos no crecen? Señor, ¿cuál es la razón? De repente, en una noche, en una visión de sueño, viene alguien y me toca, Feli. Y yo sabía que en el sueño que era Dios que me estaba hablando. Y le dije, sí, Señor. Dice, ¿querés saber por qué tu hermana no crece? Sí, le digo, Señor, quiero. Me dice, vení. En sueño el Señor me traslada a la casa de mi hermana. Entro en la puerta, por lo menos póngale allá atrás, al comedor. Y me dice el Señor, quiero que mire las paredes. Y empecé a mirar las paredes, miré así todo. Y me dice, ¿qué ve? Digo, todo blanco, Señor. Bien, ven, me dice. Vení acá. Y entramos en la pieza de mi hermano. Y en la pieza de mi hermano, estando en el placar, ¿sí? Ese placar que tiene 2 puertitas arriba y 2 puertas abajo. Me dijo, en el de la izquierda. Y empezó a sacar. Le dije que veníamos de practicar el catolicismo, mi familia es muy católica. Le sacó la Virgen María, la Virgen de Taquí, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Satanudo, todo así grande. Sacó la Virgen de Luján, la Virgen de los Milagros, la Virgen de Cajupé, tenía todito, mi hermana. Sacó una cruz de madera con una imagen de plata. Sacó unos santitos ahí que había, San Antonio, la difunta Correa, la Moncurá. Estaba todo ahí. Y me dijo el Señor, pero estos que están aquí no tiene valor, me dijo. El problema es el corazón de ella, me dijo. El problema está en su corazón. Entonces me despierto yo del sueño, me bajo de la cama, doblé mi rodilla y empecé a orar al Señor. ¿Cuál es el propósito en esto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a decírselo es para orar. Si es para orar, si cada vez que oro, hágame acordar. Y si es para ir a decírselo, bueno, que sea insistente. Así que me levanté a la mañana, me puse a orar y me agarró una desesperación que tenía que ir a decirle a mi hermana. La visión que tuve. Esto es palabra de ciencia. ¿Sabe, hermana, que fui yo a la casa de mi hermana a las 7 de la mañana? Golpeó la puerta. Sale mi hermana, oh, era amorosa mi hermana. Era amorosa porque ya también se fue. Hola, hermanito, mi hermana carnal. Hola, hermanito, qué sorpresa. Me abrazó, me dio un beso. Yo soy el hermano menor. Le digo, ¿qué está haciendo? Me dijo, vengo a orar con vos, hermano. Bueno, me dice. Y oramos acá, siempre estamos acá, oramos nuestra rodilla, oramos al Señor. Cuando empezamos a orar, sentimos la presencia de Dios. Era impresionante. Cómo sentíamos, tanto ella como yo, el fuego de Dios. Nos quemaba el fuego del Señor. Caímos bajo la presencia de Dios. Era algo muy lindo, algo muy hermoso lo que nos estaba pasando. Pero lo primero que hice yo cuando entré, miré la pared. Veo todo blanco. Yo no entendía hasta ese momento por qué el Señor me dijo, mirá las paredes. Me había explicado él.
Entonces le dije a mi hermana, ¿sabes que yo anoche estuve acá? Le dije yo. ¿Qué? Me dice, ¿en qué hora? ¿Cuándo? Era más nuevo. Lo que estoy diciendo yo era una locura, que yo estuve esa noche, que el Señor me transportó hasta aquí. Yo estaba parado acá, hermano, dije yo. Y me dijo el Señor que mirara la pared, y yo miré, y me dijo que vi, y dije todo blanco, y bien, ven, me dijo. Y luego me trajo aquí en tu pieza, ¿puedo pasar? Sí, pasá, me dice. Porque yo le estaba preguntándole a Dios, ¿por qué vos no crecías? Y sabe que el Señor me mostró, le dije yo. Así me dice, sí, le digo. Y me dijo por lo que tenía acá, de esto. Cuando yo le iba nombrando, hermano, mi hermana cayó de rodillas, se desparramó ahí, llorando amargamente. Me dice, verdaderamente, hermano, dice, Dios te ha mandado porque nadie sabe eso que están ahí. Solamente yo, ni siquiera mi esposa ni mis hijos, y Dios me dice. Y me bajó así un montón de bicharracos que estaban ahí. Y le dije, Señor, que eso no tiene poder, no nos sirve. El problema está en tu corazón, que te arrepientas. Y mi hermano me dijo, ¿qué tengo que hacer con esto? Y fui a un arconcito que tenía hecho, encontré una masa ahí y le digo, mira acá, dale. Agarró mi hermana, rompió todo. Es tan importante los dones espirituales y están dentro de la iglesia de Dios, están ahí dormidos. Lo que tenemos que hacer es despertar. Ahora vamos a pasar en el digamos, el discernimiento de espíritu. ¿Sí? Don de discernimiento de espíritu. Ya hemos visto palabras de ciencia, ya hemos visto palabras de sabiduría, y ahora vamos a entrar en palabras de discernimiento de espíritu. Mire, a través de este discernimiento, Dios te revela qué espíritus se están moviendo en cada persona. Mire si no es importante. ¿Sí? Tú puedes saber a ciencia cierta qué es de espíritu, si es de Dios, si es en la carne o si es diabólico, el que se está moviendo. Tremendo. En una oportunidad, en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor lo conoce, que era nuestro pastor también, el pastor Pfeiffer. Vino un hombre y empezó a hablar en lengua. Empezó a hablar en lengua este varón. Todos decían, uy, qué tremendo siervo es este. Y yo le digo, Señor, este hombre que está hablando en lengua es tuyo, viene de parte de ti. Y el Espíritu Santo me dice, no es mío. Hermano, cuando empezamos a reprender, este hombre se manifestó y empezaba a maldecir en lengua diabólica. Empezaba a insultar a Dios y a la iglesia. Yo no daba discernimiento de espíritu que estaba hablando este hombre. Por eso es muy importante el discernimiento de espíritu. Mire, y acá dice a otro discernimiento de espíritu. Dios mío, el Espíritu Santo va entregando los dones y se manifiesta para provecho. No es para que sea gloria de uno, sino para provecho, para que la iglesia sea bendecida, para que el nombre del Señor sea exaltado. Para eso es los dones espirituales. Bueno, tengo un montón de versículos, no lo voy a decir a todos porque... Entonces, discernimiento es distinguir de una cosa de otra, ¿sí? Señalar la distancia entre ellas. Es muy importante, Dios a ciencia cierta, Dios da sabiduría para que sepamos a ciencia cierta qué espíritu se está moviendo. Si es de Dios o si es del diablo. Eso se llama discernimiento de espíritu. Tenemos, por ejemplo,
el discernimiento de espíritu. Dice que Dios mismo da una capacidad para discernir qué espíritu se está moviendo y qué se está manifestando. Para eso es discernimiento de espíritu. Hay un montón de versículos, pero no vamos a ir a otro porque quiero más por lo menos alcanzar. Vamos a ver lo que significa don de lengua. ¿Sí? Este don es tan importante. ¿Sí? Donde el hablar en lengua. Veamos en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Ahí nos vamos donde estábamos. Dice del verso 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué impresionante. Uno puede hablar dones, digamos, lenguas espirituales de angélica. Uno puede hablar una lengua angélica. Puede estar hablando una lengua de cualquier país del mundo. Yo tuve una experiencia varios, pero uno de ellos, tengo mi sobrino que nosotros le decimos Cauré, se llama Adrián. Y venía él soltero, tiene 50 y pico de años. Así que yo trabajaba mucho, que decía, venía muy cansado, trabajaba en la construcción, iba a la iglesia y volvía a casa. Bueno, lo primero que iba a hacer era descansar. Ahí llegaba mi sobrino y decía, tío, por favor, ayúdame a orar. Y ese día, hermano, yo no tenía ganas de orar. No tenía. Yo esa noche, ¿sabe qué iba a hacer? Iba a doblar mi rodilla delante y decirle buenas noches, Señor, que duerma tranquilo. Y yo también. Esa era toda la razón que iba a hacer. Pero vino mi sobrino y me dice, ayúdame, tío, a orar. Bueno, le dije, yo doblar tu rodilla ahí. Dobló su rodilla, yo doblé ahí al lado y estaba en silencio. En silencio. No decía nada. Hasta que por ahí él empezó a orar, pero de a poquito, más. Hasta que por ahí le dije, Señor, sabe que no tengo ganas de orar. Pero le dije algo. Pero no se trata de mí. Si yo quiero o no quiero, tengo que orar. Ayúdame a orar. Te pido por favor que me ayude. Que envíes, Señor, tu presencia, que envíes el que sople con tu espíritu y yo pueda orar. No terminé de decir así. Veo en visión como una manguera de este tamaño con agua, pero una presión, hermano, que hacía volar todo. Me cayó sobre mí. Empecé a hablar en lengua. Hablaba un italiano perfecto. Hablaba un inglés perfecto. Hablaba francés, alemán. Así hablaba, digamos, el portugués tan perfecto. Yo hablo el guaraní, pero el guaraní de los indios no sé hablar. Ese día yo hablé el guaraní. Y así después otro idioma que nunca la había escuchado en mi vida. Y empecé a hablar. En diversos géneros de lengua, porque hay el hablar de lengua y hay diversos géneros de lengua. Uno puede hablar en cualquier idioma del mundo o angelical, puede hacerlo, ¿sí? Pero el Espíritu es el que manifiesta y da. Dice que hablamos misterio con Dios. Y lo que habla en lengua
se fortalece a sí mismo. ¿Sí? Y yo pregunto, necesitamos fortaleza, necesitamos renuevo, necesitamos nueva fuerza. A través de este don llamado diversos credos de lengua podemos fortalecernos. Como dice la palabra del Señor. En ocasiones uno recibe el bautismo en lengua. Algunos reciben la llenura del Espíritu Santo, no en todo. No es que porque uno habla en lengua no está bautizado en el Espíritu Santo, no. A veces se manifiestan algunas personas y en otras ocasiones la persona no habla en lengua, pero sí está bautizado por el Espíritu Santo. Pero el hablar en lengua es un don. Que uno habla misterio con Dios, dice, como dice acá la palabra, ¿no? Que tenemos que procurar los dones espirituales. Pero por sobre todo dice que profeticemos. ¿Sí? Vamos a entrar a ver, ya vimos el don de lengua, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. La interpretación de lengua, también por el mismo espíritu, una persona puede estar hablando en lengua, uno se levanta y interpreta lo que está hablando en lengua. O puede ser una persona que hable en lengua y a ese mismo le da la interpretación. En una oportunidad estábamos en un momento crítico en la iglesia, siempre pasa un momento difícil, no sé si me acuerdo si Carlos ya estaba ahí en ese año, allá en San Clemente, la iglesia de Pfeiffer. Y teníamos que tomar una decisión. Y necesitábamos ser guiados por Dios. Necesitábamos la confirmación de Dios. Y hoy justamente llamé a un chico que se congregaba en ese tiempo con nosotros, que él se llama Jesús María Jiménez. Estuve hablando con el pastor. Y yo estaba adelante orando en el púlpito y él estaba en el fondo orando, pero oraba en lengua. Y yo escuchaba que él hablaba en lengua cada vez más fuerte, sobresalía de los demás, oraba en lengua. Entonces yo desde el púlpito de rodillas que estaba, empecé a clamarle al Señor, te pido que traiga traducción para que podamos entender ese mensaje. Cuando yo iba clamando así, veo que en visión que Jesús Jiménez oraba y salía como... ¿Vio cuando una avioneta hace propaganda y dice una letra atrás? Sí. Iba así la letra. Y yo veía todo está en mi mano. Yo veía esa letra que salía de él cuando él hablaba en lengua. Bueno, terminamos la oración preciosa, la presencia de Dios era impresionante. Y el pastor dijo, ¿alguien recibió algo? Y yo con mucha timidez, con mucho temor, levanté la mano y dije, yo vi esto. ¿Qué viste? Me dijo. Digo, el hermano estaba hablando y salía una letra que decía, todo está en mi mano. Así fue, hermano. Todo estaba en la mano de Dios. Gloria a Dios. Y qué lindo es tener la certeza, la confianza, la seguridad. Que eso que hace que a través de estos dones nos enriquezca. Me puedo contar un montón de evidencia que tuve. Pero no quiero quitar mucho más tiempo, porque todavía me quedan los dones de poder. Vamos a ir tocando un poquitito esto, ya tratamos por terminar. ¿Sí? Los dones de poder. Arrancamos con don de sanidad, ¿qué le parece? Don de sanidad, ¿sí? Imagínense cómo Dios te unja con un don de sanidad. Que vos toques a alguien y sea sano.
Puedo contar un montón de milagros que Dios hizo, que se manifiesta este don. El 24 de diciembre de 2007, mi papá estaba muy enfermo de cáncer en su esófago, ya no comía más nada. Mi papá con una estatura de unos 75 más aproximadamente, pesaba 42 kilos, estaba que se moría. Y en noviembre de ese año, 2007, él le dijo a su médico: ¿por qué no me envían a la casa de mi hijo que quiero pasar la Navidad, si es que llego? Y le dice: sí. Trajeron a la casa de mi hermano Mingo, trajeron a mi papá. La importancia de este don, hermanos, tenemos que saber que el don de sanidad es un don que Dios nos ha regalado y se puede manifestar. No, tú no tienes el poder, sí, pero está creciendo en ese Dios de poder que lo puede hacer. Vino un pastor de Gesell, de la costa Gesell allí, llamado Pablo Sarni. Este pastor, muy amigo, vino a verme y me dijo: Pastor Feli, era las 12:40 del mediodía del 24 de diciembre. Él me dijo: no sé cuál es la razón o cuál es el motivo, pero hace un montón de tiempo que quiero verte. Y yo le digo: ya sé, Pablo, para qué Dios te manda. No sé, me dice, hasta aquí es para mí una incógnita. Digo: mi papá está enfermo en San Clemente con cáncer, vamos a ir a orar y Dios lo va a sanar. Vamos, me dice. Fuimos, llegamos como a la 1, casi ya en San Clemente. Salió mi hermano amigo a atendernos. Y él dijo: ¿qué estará pasando hoy? ¿Qué va a suceder? Dijo: dos pastores juntos, 24 de diciembre. No sé, digo yo, lo que va a pasar, pero vinimos a orar por papá para que Dios lo sane de cáncer y ya nos vamos de vuelta. Bueno, dijo mi hermano: pase. Mi mamá ya hablaba penita. Cuando escuchó mi voz me dijo: hola, hijo, me dice apenita. Y le digo: papá, venimos a hablar con el pastor Pablo por vos para que Dios te sane. Mi papá levantó la mano. Nunca fue a la iglesia. Él dijo: amén. Gloria a Dios, dijo mi papá. Es tremendo. En el año 2005, mi papá cayó muy enfermo de cáncer. Y estaba con ese cáncer ahí, 2007 ya. El cáncer es muy terrible, un tiempo anda bien, otro tiempo lo destruye. Y vio esa oración que a veces hace uno que parece que no tuviera sentido. No sé si usted lo ha hecho alguna vez, pero yo ese día lo hice. Le digo: Señor, quisiera saber quién va primero, la vieja o el viejo. Mi papá con un cáncer terrible, mi mamá estaba rezando, y yo le pregunto quién va primero. Me habla el Espíritu Santo, me dice: prepárate porque va tu mamá primero. Y yo le conté a toda la familia, le dije: pero vamos a prepararnos porque va a morir la vieja primero. Todos se me reían, todos se burlaban. A vos se te ocurre mencionar mal. Si el viejo está enfermo de cáncer y así que va a morir primero mamá, vos te hicieron un lavado de cerebro en la iglesia, me dice. No sé, le digo: a mí me dijo Dios. ¿Cuánto dicen amén? A mí me dijo Dios. Esa es la diferencia. Y lo que digo yo sucede porque Dios me dijo, y si no sucede es que comí demasiado. Hermano, mi papá cayó muy enfermo en el 2006 de cáncer, entró en coma 4. Fuimos a orar ahí en la clínica San Martín de Porres de San Bernardo.
la costa. Allí mi papá cayó muy enfermo y entró en coma 4. Y dicen los médicos que de coma 4 nadie regresa. Me llamó mi hermano y dice, venite porque papá entró en coma 4, me dice. Me fui yo hasta San Bernardo, llegué justo para la hora de parte médica. La doctora dijo, chicos, pasen en mi consultorio, pasamos al consultorio. Estaba dos de mi hermana que se falleció y mi hermano Mingo que está vivo, porque de 8 hermanos solo quedamos 3. Y dice la doctora, dice, mirá chicos, yo no sé si ustedes creen en algo, en alguien, para que pueda rezar, porque nosotros como profesionales ya hicimos lo que tenemos que hacer por papá. Y papá acaba de entrar en coma 4 y no va a pasar a las 12 de la noche. Mi hermana que estaba ahí, que los dos fallecieron también, una de mis hermanas falleció en el COVID. Lloraron, se abrazaron. Entonces mi hermano, que es creyente, le digo, Mingo, vamos al baño. Mingo me dice, ¿para qué no quiero ir? Si no quiero hacer nada, no importa, y vamos al baño. Y fuimos nosotros al baño. Le digo, Mingo, la Biblia dice que si todos nos pusiéramos de acuerdo y pidiéramos una cosa, Dios lo haría. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pedir por el viejo. Que si el viejo se muere y se va al cielo, que se muera. Pero si el viejo se muere y se va al infierno, que Dios le dé una oportunidad. Hicimos esa oración. La cuestión que a las 11:30 de la noche mi papá vuelve de coma 4. Abrió los ojos, los médicos se sorprendieron. Y para colmo empezó mi papá a hablarle en guaraní a los médicos. Le digo, en guaraní le digo, tengo hambre, a carucé, traerme algo. Le decía, quiero comer algo. La cuestión que mi papá salió, como Dios me había dicho, salió de ahí. Y el 24 de diciembre del 2007, que vino el pastor Pablo, fuimos a orar. 3 minutos fuimos a orar, 3 minutos. No hay que estuvimos orando. No, 3 minutos. Le pedimos a Dios que Dios haga un milagro, que Dios haga sanidad. Porque cuando hay un cáncer tiene que ser milagro y sanidad. Oramos al Señor y me vine yo para General Lavalle. A las 10 de la noche, cuando estábamos sentados en la mesa, me llama mi hermano y me dice, ¿sabés quién está en la mesa? Y le quiero demostrar lo que es el humano, el ser hombre. ¿Ustedes se imaginan que yo voy a pensar que el viejo estaba en la mesa? Jamás. Lo que menos, pero fulano está, le digo yo sí. No, decía aparte, me dice, adiviná, me decía. Y yo soy de enojarme a veces, los pastores se enojan, yo no sé de pastor de cambio, yo me enojo. Y me decía, amigo, pero decime, amigo, quién está en la mesa. Y yo, adiviná. Entonces me enojé. Digo, mira, ese ministerio no la tengo ni la voy a tener nunca. Decime de una. Y sabe, hermano, me dice, papá está en la mesa. Y se está comiendo asado, se está comiendo chorizo. Está comiéndose todo para la gloria del Señor. Dios. Bendito sea lo que Dios hace, no lo puede hacer el hombre. Don de sanidad y de milagro. Hubo sanidad y milagro. ¿Sabe, hermano? Como Dios me dijo, mi mamá murió en el 2009, el 4 de febrero de 2009. No, el 4 no, el 15 de febrero del 2009. Y mi papá vivió hasta el 2018. 10 años para que la gloria sea de Dios. Porque para Dios no es imposible y están estos dones, están dentro de la iglesia, está en ti. Gloria. Hay que sacudirnos y despertar esos dones. Usted tiene que pedirle al Señor que se manifieste esos dones de milagro, de sanidad, para que el nombre del Señor sea glorificado.
Bueno, aquí ya hicimos milagro y sanidad. Se llama dones de poder. ¿Sí? Y por último, don de fe. ¿Sí? El don de fe. Y a otro dice don de fe. ¿Sí? Todos tenemos una medida de fe. Pero este don lo da el Espíritu Santo. En el momento, en el lugar, el día, la hora y con quien a Dios le place. En el año 99, no sé si Carlos todavía estaba en San Clemente en ese año, 99 de noviembre, tengo un sobrino que nosotros le decimos Lolo, en realidad se llama Emanuel, tenía solamente 2 añitos en ese tiempo, en el 99. Muere mi sobrino. Lo descubrimos que estaba muerto. Aproximadamente 1 hora y media, 2, ya hacía que se... Nosotros pensábamos que estaba durmiendo en la cama. Pasó hay un término médico que se dice... Muerte súbita. ¿Ah? Muerte súbita. Muerte súbita. O muerte febril, algo así, no me acuerdo bien cuál es lo que calificó. Es impresionante. Y ese día yo tenía una reunión importante de varones. Yo trabajaba mucho con los caballeros, con los varones. Y teníamos una reunión porque íbamos a hacer un campamento. Era noviembre, mi hijo Agustín, que está ahí, mi señora estaba ya por tener, él nació el 25 de diciembre. Y esto fue aproximadamente el 20 de noviembre. Tenía la panza así, y mi esposa. Y de repente mi sobrina, la hermana de mi sobrino Lolo, la mayor de su hermana, que se llama Cintia, empezó a los gritos. Empezó a decir que Lolo está muerto, Lolo está muerto, Lolo está muerto. Y nosotros le dijimos, no digas así. Mi amor, le dije, no digas así. Sí, fíjate, dice que está muerto. Y lloraba y temblaba. Estaba en una cama cucheta así, en el comedor. Entonces mi cuñada fue, lo agarró y cayó todo, estaba morado, con los ojos dados vuelta, ya blanco. Le toqué los pulsos, no tenía pulso. Todos empezaron a llorar a los gritos, pues se había muerto mi sobrino. Porque para ser cristiano hay que ser loco, tener que tener locura. Hay nomás una locura. Yo empecé a invocar el nombre del Señor. Y le digo, yo no se preocupe, esto es para la gloria del Señor. Él no está muerto, Él está vivo. Así que bueno, dámelo, le di y empecé a orar. Orar con mi sobrino, empezaba a decirle al Señor que vuelva su espíritu, que vuelva su alma, que vuelva su espíritu, que vuelva nada. Empecé a acordarme la resurrección que hubo en la Biblia. ¿Te acordás, Señor, allí cuando fuiste allí donde Lázaro, que estaba ya 4 días? Y dijiste, saca la piedra, y sacaste la piedra y le ordenaste, Lázaro, ven fuera. Le digo, Emanuel, te ordeno en el nombre de Jesús que te levantes, que vuelva a su alma. Nada pasaba. Bueno, todos los muertos que hay en la Biblia yo me acordé. Por allá me acordé de Tabita Dorca. Así que le empecé a acordar cuando Pedro y empecé. ¿Te acordás la nena de cuando dijiste Talita Cuni? Yo le empecé a poner Talita Cuni, levántate niño, te digo levántate. Nada. Y ya me estaba dando bronca porque yo sentía que algo iba a pasar y no estaba pasando. Porque el don de fe se manifiesta así. Vos sabés qué va a suceder. Vos sabés qué va a pasar. Se está manifestando un don de fe. Y por allá me acordé, qué sé yo, que cuando Eliseo se tiró encima del niño
y revivió. La puse en la cama, me le tiré encima. Nada. El Señor, ¿qué está pasando? Para ella no tenía más ni un muerto en la Biblia. Levanté la vista y dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la palabra entonces? Cuando yo dije, Señor, ¿cuál es la palabra? El Espíritu Santo me habla suave, 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 así me dice, reprende espíritu de muerte. Que yo hasta ese momento no había reprendido. Le digo en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, que suéltete, hizo ¡pah! Y se puso de violeta a rosa, se puso rojo, después seguido de vuelta empecé a reprender ese espíritu de muerte. Le ordené que se fuera de mi familia, que se fuera de nuestro contorno, que nunca más regrese, que se vaya para la gloria del Señor. En eso llega mi hermano, porque había buscado un remí y consiguió un vehículo, un tipo, no sé, hasta el día de hoy no sé quién fue ese tipo, en un espacio, en la Fiat Espacio, amarillito. Así que le dije, yo, tu hijo vive, no, dice, no puede ser, le dice, sí, le dije, mira, el Señor le dio vida, le dijo, y arrepiéntate, y no peque mal, y que no sé que te venga cosas peores. Bueno, de esta historia después, mi hermano le dejó mi cuñada con todos los chicos, exacto. Pero eso fue porque lo proferí yo de mi boca. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos con la boca. Hermano, impresionante. Fuimos hasta el hospital. Yo no sabía que mi hermano había llamado al hospital diciendo que se le había muerto el hijo. Dice, tráigalo como pueda. Y cuando llegamos, estaba en el hospital, estaba todo afuera con camilla, médico, enfermera, todo ahí. Y yo llevaba al niño ya vivo. Me bajo yo y vio que el espacio tiene 2 puertas nada más. Así que por donde yo salí tiene que salir mi cuñada. Y entonces voy con el nene para el lado de los médicos, vinieron y yo me fui para allá. Me cruzaron y ¿dónde está el chico muerto? ¿Dónde está el chico muerto? Bajó mi cuñada y le dice, ese. Yo le dije, este. Dije, ¿qué se están riendo? ¿Qué se están burlando? ¿Qué está sucediendo? No, le dije, doctora, al Dios a que yo estoy siguiendo lo levantó los muertos. A la gloria del Señor. Así se manifiestan los dones, hermano, para provecho, para bendición. Sí, hoy mi sobrino tiene, ¿cuánto tiene? 27. 27 años, hermano. Para que usted tenga una noción. Dios hace como Él quiere. Después te quiero contarles más testimonio, pero ya Dios nos dará otra oportunidad. Así que hasta aquí la palabra del Señor, hasta aquí la enseñanza. Que Dios le bendiga mucho y gracias por esta hermosa oportunidad. El Señor lo bendiga. ¿Sí? No sé si cómo hacen aquí, si oran, que quiera que oremos, que pase, vamos a orar en el nombre del Señor. Si hay alguna necesidad, ¿sí? Dios puede estar haciendo un milagro hoy. Gloria a Dios. Porque en realidad para Dios no es imposible. Gloria a Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén.